Esto es, lo voy a checar para que vean. Esto es, por ejemplo, las zonas del espectro. Y se acuerdan ustedes, dependiendo dónde están, qué grupos funcionales tenemos. Entonces, esto es como un esquema donde nos indica que, por ejemplo, están los OH y los NH, los dobles enlaces carbono-hidrógeno tensión, los dobles enlaces conjugados o los triples enlaces, el grupo carbonilo, más o menos un esquema. Y normalmente los que saben computación y programación manejan mucho un lenguaje de diagrama de flujo. Entonces, ellos sugieren, por ejemplo, si yo inicio aquí y hay una banda que puede ser, ¿no? Y les va indicando más o menos el paso a seguir y de qué sustancia se trata. Aquí ya empieza a haber números y bueno, aquí nos mencionan que en el caso de CH3, CH2, sale por ahí de 2970 y 2950 y 2880 y 2860, que son los picos abajo de 3000. Pues tienen el de flexión, por ahí de 1470 y 1380, que también puede ser CH2 o CH3. Entonces, les van a aparecer ahí distintos como bandas específicas de algunos grupos funcionales. Permítame un momento. Perdón, chicos, es que tenía una llamada que urgía, de la escuela específicamente. Bueno, quiero que vean ustedes esta tabla, me llama, es muy bonita la tabla, y van a ver ustedes, por ejemplo, en el caso de los aromáticos, arriba, ligeramente arriba de 3000, y que son bandas abajo de 3000, pues son bandas más pequeñas, que habíamos dicho, pero lo importante es este gráfico, vean ustedes este gráfico. Este gráfico, vean ustedes lo que me indica, ¿no? En la zona entre 1700 y 2000 más o menos, aparecen una serie de bandas que nos indican que son aromáticos. Pero lo bonito de esto es que dependiendo de la forma, podemos deducir si es monosustituido, si es disustituido, si es trisustituido o si es orto, meta y para que les había dicho, ¿no? Entonces yo les decía estos deditos, ¿se acuerdan ustedes de los deditos que yo les mencionaba? Me está indicando que es monosustituido. Entonces, si yo sospecho de un aromático y a lo mejor es con un metilo, pues yo puedo deducir que es el tolueno. Confirmo aquí, por ahí de la huella dactilar, si se acuerdan, de entre 800 y 600, aparece esta banda, y esta banda confirma que es un aromático monosustituido. En el caso de que sea ortodisustituido, vean ustedes que ya los deditos ya no son, sino que es una serie, es un esquema muy específico. Y es orto. Acuérdense que orto significa que los sustituyentes están pegados en el grupo aromático. Y yo lo confirmo con una sola banda, aquí, una sola banda entre 770 y 725. Cuando está sustituido acuérdense que pegadito es orto y el que le sigue es meta, vean ustedes cómo es ese gráfico entre 1700 y 2000 más o menos,
y corroboramos entre 800 y 700, corroboramos 3 picos, ¿ok? Y cuando es para sustituido, vean ustedes, entre 1700 y 2000, vemos este tipo de bandas y vemos un pico entre 840 y 810. Entonces, si se dan cuenta, nosotros podemos, con ayuda de algunos gráficos previos, identificar con más puntualidad algunos espectros, ¿no? Y nos ayuda mucho la zona, en el caso de los aromáticos, en la zona de 1700 a 2000 o de 900 a 600, que son zonas que nos puede identificar. Por ejemplo, yo les diría, si se dan cuenta, esta manita es 1, 2, 3, 4 deditos, ¿no? Y en cambio esta es 1, 2 y 3 deditos. Nada más con la diferencia de los deditos, porque si se dan cuenta, la banda entre 600 y 900 es casi similar. La única diferencia que vemos aquí es esto, y debido a esta diferencia, obviamente, si tengo una fórmula molecular, pues el tris sustituido va a tener mayor número de carbonos que el caso del mono sustituido, ¿no? Entonces, podemos ir deduciendo con apoyo de estas gráficas. De hecho, es muy válido, chicos, que ustedes cuando eluciden una estructura, cuando se enfrente por primera vez, imagínense que sean ustedes que sinteticen un fármaco o una sustancia. Ahorita que está el COVID, yo voy a sintetizar un fármaco, ¿no? Un producto farmacéutico, lo sintetizo y yo puedo, con un infrarrojo, ir viendo si mi materia prima se transformó en algo, ¿no? Y esto va a ser con la aparición de algunos, pues no sé, algunas bandas en particular. Vamos a suponer que tienen el benceno y le quieren pegar un metilo, ¿no? El benceno me va a dar un espectro y el tolueno o si son 2 o 3, me va a dar otro espectro. Y debido a esos cambios, yo puedo darle seguimiento de reacción o evaluar si mi reacción se va dirigiendo hacia un sentido. Entonces, es muy bonito esto del espectro. Créanlo y véanlo como algo que los relaje, no que los estrese, sino no es cuestión de adivinar, sino familiarizarse con el espectro y las zonas que aparecen en los distintos grupos funcionales. A lo mejor se me van a estresar porque no saben si es, por ejemplo, lineal y si está sustituido doble para arriba, para abajo, es un carbón asimétrico, un carbón secundario, primario, es un poco más complicado, pero sí pueden ver de manera general que en este curso es lo que deben de enfrentar, resolver espectros, grupos funcionales particulares. Y bueno, quiero decirles, en mi búsqueda, hay un libro que les decía que está en la biblioteca, no virtual, sino en la biblioteca física, que se llama Silverstone. Es un tomo aproximadamente de unas 300 hojas de puras tablas y vienen de todas las espectroscopías de infrarrojo, de UV, de resonancia. Y entonces ustedes cuando van avanzando, como vayan avanzando, van a poder evaluar, ¿no? Y bueno, el resumen, el infrarrojo nos va a decir grupos funcionales en donde intervienen átomos que se unen con un enlace covalente, ¿no? Y créanme que es una pregunta que se los van a hacer en EGEL, en el examen de egreso. Aquellos de ustedes que se enfrenten con presentar un examen de egreso, es una pregunta que yo cada año me acerco a los que presentaron examen. Oye, ¿qué te preguntaron de instrumental? Ay, maestra, me acordé mucho de usted porque me acuerdo que me decía, el infrarrojo, ¿qué información te da? Y te daban varias opciones y decía, grupos funcionales y enlaces covalentes, ¿no? No hay más, ¿sí? En esta técnica es muy limitada y obviamente hay gente que hace muchísimas tablas, que van fusionando las distintas espectroscopías para poder elucidar con exactitud
qué tipo de estructura. Pero en este momento, a este nivel, solamente vamos a ver qué grupos funcionales y sabemos que esos grupos funcionales son enlaces covalentes. Y bueno, sabemos por qué son anchas, por qué son fuertes, por qué salen en mayor o menor frecuencia. Y bueno, una opción es esta. Esa tabla se las voy a subir para que se apoyen en el problemario que les voy a dejar, ¿sí? Entonces ya habíamos quedado que el examen, estoy agendándolo para el lunes, nos toca a las 4 de la tarde, nada más va a haber examen teórico y es en base a las diapositivas y obviamente a las notas que ustedes vayan considerando, ¿no? Muchas veces, acuérdense que a mí me gusta preguntar, bueno, no sé si han escuchado de mi persona, pero me gusta mucho preguntar cosas como enfrentarse a cierta situación. Les puedo preguntar cosas como, ¿qué harías si tu muestra es metano, ¿no? Y quisieras analizarla por infrarrojo, y es metano obtenido de las chimeneas de la caldera cuando sale, sabes que emiten vapor de agua, ¿no? O sea, yo los pongo a pensar, son cosas que tienen que deducir y son cosas que en el ámbito laboral se van a enfrentar, ¿ok? Entonces, imagínense, si estoy hablando de agua o de vapor de agua, pues cuidado, ¿no? Porque si es un gas, lo que tengo que hacer es deshidratarlo, ¿sale? Entonces, es importante tratar de entender con se le llama, es una táctica que se le llama resolución de problemas. Yo les pongo un problema y quiero, pero no numérico, ¿no? No de cálculo, no. Yo quiero que enfrenten y me den una solución y el porqué de la solución, ¿no? Eso es lo que les va a enfrentar el día a día, ¿no? Preguntas tan sencillas como un método instrumental, ¿qué ventajas te da con un método clásico? Ustedes vieron el semestre pasado métodos clásicos, ¿sí? O a nivel prepa, ustedes ven titulaciones, valoraciones, gravimetría, son métodos clásicos. Con respecto a un método instrumental, pues, ¿qué ventajas tienen? Y de hecho lo vimos, ¿no? Vimos un poquito de precisión, exactitud, límite de detección y algunos puntos que yo les marqué. ¿Okay? Aunque vienen algo en las diapositivas, es importante que ustedes pues hayan tomado nota, ¿no? Y que no lo tomen a la ligera. Y yo les decía, el de teoría va a ser de confusión múltiple, digo, de opción múltiple, y a mí me gusta en lo particular preguntar algunas abiertas para ver cómo se expresan. Acuérdense que estamos a nivel universitario y no quiero, ¿por qué la rosa es roja? No, porque digo, la rosa es roja. ¿Por qué es? Ah, pues porque tiene ese color. No, pues porque tiene ese color, ¿no? Bueno, no les voy a preguntar por qué la rosa es roja, ¿no? Pero yo quiero saber por qué es roja, ¿no? Y muchos de ustedes a esta altura del partido me ponen, pues porque es roja. No, me tienen que decir, a lo mejor hay pigmentos que tienen esa tonalidad, como en el caso de las antocianinas. Estoy inventando la respuesta y estoy inventando la pregunta. Se los voy a hacer con respecto al tema, ¿no? Entonces, sí es importante que aprendan a contestar por ahí con respuestas, ideas coherentes, ideas que se liguen, que den continuidad, y no solamente, pues, porque estoy gorda, o porque la banda es gorda, o porque estoy gorda, pues estoy gorda porque como mucho, pero pues debido que absorbe los azúcares y no hay un gasto energético, tienen que explicarme el por qué, ¿no? Una banda porque es gorda, pues tienen que decir, pues porque debido a que tal vez tengan hidrógenos y oxígenos y pueden favorecer a puentes de hidrógeno, o sea, explicar con sus propias palabras, pero sí a nivel técnico, ¿no? Yo siempre les digo, apantallen a los papás y van a ver ustedes si se van familiarizando con un lenguaje técnico, cuando ustedes presenten su examen recepcional, me van a dejar con la boca, así como las caricaturas del lobo ese que con la boca que se cae la quijada, así me van a dejar.
De hecho, yo he tenido oportunidad de estar presente en algunos exámenes profesionales de QFB, porque por mi área muchos QFBs no trabajan alimentos, se van para otras áreas, pero como yo manejo desarrollo analítico y validación, pues a veces hay maestras que me invitan a participar en revisiones o codirecciones. Y trabajo muy bonito con los QFBs, pero a mí me maravilla verlos cómo se expresan en su examen recepcional, en la defensa oral de ese lenguaje técnico, ¿no? Me quedo emocionada y eso que no son mis hijos, quiero ver su mamá, cómo queda, ¿no? Yo siempre a mis hijos les digo, dice, mamá, ¿estás emocionada? Dice, ay, yo siempre les digo, ay, mis choninos, mira, están allá abajo, ¿no? Se me caen los choninos de la emoción de verlos a ustedes expresarse de manera técnica, coherente, ya como todos unos profesionales, y eso tienen que ir practicando, porque acuérdense, de hecho por ahí lo maneja en su perfil de egreso, tienen que manejar un lenguaje o expresar tanto lenguaje escrito como lenguaje oral, un lenguaje técnico, ¿no? No van a decir, ay, pícale, ¿no? O, eh, bátele ahí la muestra, ¿no? O sea, ustedes cuando expresen, a lo mejor entre cuates o de manera coloquial, pues sí es válido, pero ya cuando hablamos hacia un público o escribimos hacia un reporte, ¿verdad? Hay que manejar un lenguaje más técnico. Y bueno, en un examen con mucho más razón, porque estamos a nivel universitario. Y sí, ahí sí reviso, doy mis comentarios, y espero que pues la retroalimentación de esos comentarios les sirva, ¿no? Porque a veces el AIGA que muchos tenemos, yo por ejemplo tengo una muletilla que no me la puedo sacar, pero no me la saco por nada del mundo y aquí tengo a mis hijos dándome lata. Yo siempre digo nadie, y como nadie, la N al final, entonces tengo ese error en el hablar. Yo sé que se escribe nadie, ¿no? Pero por pronunciar muy fuerte o cierto tono, yo me voy con la N al final también. Entonces mis hijos me hacen bullying y yo les digo, no tengo que corregirlo, ¿no? Y a veces ustedes van a ver que en lugar de decir nadie, yo les pregunto, ¿nobody? no hay preguntas, nobody, porque ya me conozco que tengo ese error. Y así como eso, pues yo he escuchado muchos que tenemos la S al final de las palabras o el aiga, ¿no? O muletillo, oiga, por ejemplo, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Tenemos esas muletillas o esos errores al hablar que pues hay que irlos puliendo, porque el día de una defensa, de un examen o una entrevista, por ejemplo, pues tenemos que manejar y controlar esas muletillas, ¿no? Y se los digo por experiencia porque a mí me tocó en mi predoctoral, que uno de los doctores casi me lincha con la manera de hablar, ¿no? Dice, no hablar cuestiones coloquiales. Entonces, porque yo pensé que eran doctores de una institución superior y yo, pues, siendo una maestra de una educación superior, pues éramos iguales y no. Pues hay doctores que no, cuando son maestros no se consideran tus pares, ¿no? Entonces, no por la manera de hacerte sentir menos, sino para que vayas mejorando tu seguridad y la manera que te expresas y demás. A mí, por ejemplo, me corrigen y me corrigieron y hasta la fecha tengo esa situación cuando digo 25 grados centígrados. Y así lo dije en mi defensa y tache guarache, ¿no? Entonces uno de ellos me dijo, y me preocupa su lenguaje un poco coloquial. No se dice grados centígrados, se dice grados Celsius, ¿no? Y yo dije, ay, quema mucho el sol, doctor. O sea, yo entre mí dije, no, pues tiene razón. O sea, estoy en un medio en donde son cuestiones de tecnicismos y hay que ponernos esos zapatos, ¿sí? Y de hacer la mejor defensa posible, ¿no? Y es en un error que caemos muchos, o sea, si no me lo hubiera resaltado el doctor, pues yo no sabía, y de hecho me investigué, y de hecho se llama grados Celsius, no grados centígrados. Entonces, son cuestiones técnicas pues, que hay que irse familiarizando. Y es válido, o sea, si me corrige
Y si puedo yo ir modificando mi forma de expresar, pues yo crezco, ¿no? Lo ideal es no burlarse, pero bueno, pues a veces en el camino nos encontramos con situaciones y nos corrigen, ¿no? En ese aspecto. O usar plurales, ¿no? Eso es normal que lo usemos, a lo mejor en un lenguaje coloquial, pero a la hora de expresarse tanto oral como escrito, pues hay que utilizar los términos adecuados para ir puliendo ese lenguaje. Entonces, aquí lo dejamos en infrarrojo, vemos las estructuras mono sustituidas di, penta, etcétera, etcétera. Y para el lunes tenemos solamente el examen de teoría y en la semana les pongo el examen, pues, de problemas, ¿sale? Pero si quiero una resolución bonito, a lo mejor con pinturitas, no sé cómo lo hagan, ustedes ahí se la arreglan y obviamente posiblemente lo tengan que hacer sobre gráficos, ¿no? Aquellos que tengan oportunidad de tener a lo mejor una técnica de pintar ciertas áreas con la computadora, no sé, a lo mejor los que tienen computadora con pantalla táctil, yo no tengo eso, pero tengo una tabletita ahí que me ayuda, o alguna tablet, ¿no? Pero los que no, pues no es válido, lo imprimo y a colores lo resuelvo, lo escaneo, le saco una muy buena foto. Ustedes son, yo aprendo de ustedes, la verdad. Y yo tengo una aplicación en mi celular que se llama Can Scanner, que mi foto me la convierte a PDF y así puedo llevarlo o enviarlo mi examen, ¿no? Entonces, no sé si tengan dudas y comentarios. Maestra, una pregunta. Dijo que el examen era el lunes a las 4. ¿Va a durar 1 hora nada más? El teórico sí. ¿Tienen clase después? ¿De las 5? Sí, tenemos de 5 a 6, Sí, profe. química. ¿Química orgánica? Sí. ¿Con quién? Con la maestra Eli. Ok, en caso dado, yo me he hecho una palabreada ahí con ella a ver si nos da unos 10 o 15 minutos para terminar el examen, pero pienso que dentro de la hora es suficiente. Ya para los problemas, yo les voy a ser sincera, sí se los voy a dejar, no sé, a lo mejor el miércoles, para que el día jueves, a las 7 de la madrugada me lo anden subiendo. Quiero decirles, obviamente, yo sé que después de las 6 de la tarde ya no tienen clase, porque yo era la última de la jornada. Entonces, a lo mejor para que resuelvan, ya sea en línea o lo que sea, durante la noche, digo, no voy a poner 10 problemas, digo, tampoco soy inconsciente, ¿no? Voy a poner, siempre digo, en mi pensar, voy a poner uno bien papita, uno regular y uno, pero que le piensen mucho, ¿no? Entonces, no creo poner más de 5. Entonces, no se me preocupen, ni se espanten, ni nada por el estilo. Maestra, que me puedo reunir con Pancha López y Pepita Gómez, lo vamos a hacer entre los tres. Es válido hacerlo, pero pues, los tres lo tienen que entregar de manera personal. Y si tienen error, pues los tres van a tener mal la respuesta. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Ok. Sí, maestra. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a dejar de compartir esta. Me cuesta trabajo eso de que se desaparece mi. Vamos a ver otra técnica que en lo personal yo siento que es la más ocupada por parte de ustedes. De hecho, ustedes lo ocupan mucho hasta en los análisis clínicos. Es la que más se ocupa y es otra de las técnicas espectroscópicas, ¿no? Ya vimos nosotros
Por ahí ya vimos la parte de espectroscopía infrarrojo, ¿se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan que qué longitud de onda teníamos en el caso del infrarrojo? Ay, ese tren. Manejábamos para infrarrojo, para determinar puentes. Grupos funcionales, ¿qué frecuencia usábamos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿La media, la alta o la baja? Media. La media. ¿Sí se acuerdan de dónde a dónde? El dibujito, el espectro, ¿de dónde era? ¿De qué frecuencia? ¿Se acuerdan que era 4000? Porque estábamos viendo ahí entre 3000, 4000 hasta 650. Entonces abarcamos lo que es el espectro medio más un poquito antes del espectro bajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí las técnicas que vamos a ver en este curso de espectrofotometría del espectro electromagnético, vamos a ver UV visible y vamos a ver que UV visible la vamos a abarcar como 1, pero a pesar de que se abarca como 1, nos marcan grupos muy similares que se llaman grupos cromóforos. Entonces, en el infrarrojo, vuelvo a decir, vamos a ver grupos funcionales, en particular aquellos que se encuentran unidos en enlaces covalentes, y la espectroscopía UV visible, lo que vamos a ver son grupos cromóforos. ¿Alguien tendrá idea qué son grupos cromóforos? Son los marcadores para observar la fluorescencia, ¿no? Maestra, ¿Puede ser? creo que los que se ven en el infrarrojo son los que son los fluorógenos, ¿no? ¿En el infrarrojo? ¿O en el UV? No sé. Sí, perdón, en el UV. Ok. Ajá. ¿Los qué me dijiste? Fluorógenos. De Neurógenos. fluorescencias. Ok, sí podemos ver fluorescencia. De hecho, ustedes partes de las técnicas, no sé si hicieron, es que me desubico en cuanto a si tuvieron presencial o no, pero seguramente algunas técnicas, por ejemplo, para identificar sodio, se moja con una sustancia, creo que es fluoresceína, y lo vemos en la lámpara UV visible y se ve fluorescente. Es muy cierto, implica algunas fluorescencias. Pero grupos cromóforos, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? No son aquellos grupos que emiten un color diferente. Ok, sí. De hecho, oficialmente los cromóforos viene cromo es color, ¿no? Y foro se refiere a absorción, ¿ok? Entonces, son grupos funcionales que van a absorber energía, ¿verdad? Y esa energía va a haber una excitación, ahí sí va a haber brinco de electrones de niveles inferiores a niveles superiores, al absorber, ¿están de acuerdo? Y van a tener un espectro de absorción, ¿sí? Pero cuando ya dejemos nosotros de darle la fuente de energía, ese electrón que brincó a niveles superiores regresa a su estado y emite un espectro de emisión. Entonces, hay dos espectros, el de absorción, cuando la fuente está directamente sobre la sustancia, y hay otra que se llama de emisión, cuando dejamos o suspendemos esa fuente de energía, regresa y emite, ¿ok? Y sí, tiene que ver un poquito con los colores, pero más adelante vamos a ir viendo a qué se refiere con grupos cromóforos, ¿ok? No necesariamente quiere decir que son sustancias coloridas. Hay sustancias que pueden ser incoloras,
que tienen grupos cromóforos. Pero entre más grupos cromóforos tiene mi molécula, más se va a ir hacia el espectro visible. ¿Qué quiere decir? Pues más se le va a ver el color. Entre menos grupos cromóforos va a ser blanco, incoloro. Entre más grupos cromóforos va a ser más colorido. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver esta parte, que también es un fenómeno, ¿se acuerdan ustedes que en el laboratorio también vimos un poquito del fenómeno de refracción, ¿no? Que pasa la luz de un medio a otro. Bueno, aquí también nosotros tenemos una fuente y generalmente es la luz blanca. Acuérdense que la luz blanca como tal es onda, tiene una característica dual, que es una onda y es un fotón o partícula. Pasa a través de un sistema de dispersión que puede ser un prisma. Y entonces, vamos aquí, aquí se ve la luz blanca, esta flechita azul llega al prisma, debe de ser una superficie lisa completamente, y lo que hace, en lugar de seguir una trayectoria, por ejemplo, derechito, lo que va a generar es una dispersión, es decir, cambia la dirección de la luz. Y esta, a su vez, provoca como una descomposición. Y esa descomposición, pues podemos ver los distintos colores, ¿no? Rojo, naranjas, amarillos, verdes, azules, azul más fuerte y el morado, ¿no? Entonces, nosotros podemos dispersar, dependiendo del ángulo de dispersión, tenemos los distintos colores. Este sistema se llama sistema de dispersión y uno de ellos, no es el único, puede ser un prisma, ¿no? Debe de ser de superficies pulidas, bien bonitas, ¿no? Eso es importante. Y bueno, este es el rango del espectro UV en cuanto a la longitud de onda. ¿Se acuerdan ustedes que en el infrarrojo no le dábamos tanta importancia a la absorbancia, sino a la frecuencia? Acuérdense que la frecuencia va de 600 hasta 4000. Y en este caso del UV visible, lo que le vamos a dar importancia es a la longitud de onda. Acuérdense que la longitud de onda, si recuerdan ustedes, de hecho hicieron por ahí una tareita, está mi onda, ¿verdad? La longitud de onda se refiere a la distancia entre, ya me salió medio chueco, pero entre cresta y cresta y valle y valle, ¿ok? Ahora, la longitud de onda, cuando nosotros decimos longitud de onda, es importante mencionar que de 200, longitud de onda, 200 nanómetros, de 200, es decir, cerradito, imagínense ustedes, de 200 a 400, tenemos la zona de UV, ultravioleta, que no es Universidad Veracruzana. Y de 400 hasta 800 tenemos lo que llamamos el espectro visible. Y como su nombre lo indica, pues nos da los colores, los que habíamos mencionado. ¿Ok? Es importante mencionar que dependiendo de los colores son las longitudes de onda que absorben. Por ejemplo, el violeta entre 400 y 420, que es muy por arriba del ultravioleta, ¿no? Por eso el UV se llama ultra abajo del violeta. ¿Por qué abajo del violeta? Porque es a partir de 400 hacia 200. El violeta como tal, como el color, es entre 400 y 420. El azul índigo entre 420 y 440. El azul un poco más suavecito, azul cielo, 440, 490. El verde de 490 a 570. El amarillo de 570 a 585. Luego viene un naranja de 585 a 620 y luego viene el rojo, ¿verdad? Por eso se va el infrarrojo arriba del rojo, más o menos entre 620 y 780, ¿no? Entonces, ¿por qué algunas sustancias se ven coloridas y otras no lo son? ¿Ok? Existen unos compuestos que vamos a ver que son los que absorben de la luz blanca esa energía, ¿no? ¿Qué quiere decir si mi camisa es roja, ¿no? El pigmento de mi camisa es roja, quiere decir que absorbió todos los colores.
¿sí? Absorbió todo el espectro visible y que solamente emite el rojo. Por eso nosotros lo vemos rojo, pero realmente mi camisa roja es de todos los colores menos rojo, ¿ok? Porque absorbió toda la energía de los distintos espectros de color menos el rojo. El rojo es el que emite, ¿ok? Y más adelante vamos a ir viendo por qué. Nosotros tenemos un equipo que también se llama espectrofotómetro y nos puede dar dos respuestas, la transmitancia y la absorbancia. Lo que sí es importante recalcar que cuando yo hago un barrido o hago un análisis con un espectrofotómetro de infrarrojo, debo recalcar que es infrarrojo, porque la fuente de energía es distinta. Pero si yo utilizo un espectrofotómetro de UV o un espectrofotómetro visible o un espectrofotómetro UV visible, quiere decir que las fuentes son distintas, la fuente de energía. Entonces, hay que resaltar qué tipo de técnica espectroscópica estoy utilizando, porque si no, pues no vamos a poder saber qué características debe de tener mi muestra. Bueno, vuelvo a insistir, un espectro es el que nos ayuda a medir qué tanta energía absorbe o qué tanta energía deja pasar, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que mi muestra va a haber estos grupos cromóforos que lo que va a hacer es permitir absorber cierta energía o dejar pasar cierta energía, ¿no? No todos absorben una energía suficiente, hay alguna energía de alguna longitud de onda en específico que va a absorber y la otra la va a dejar pasar, ¿ok? La que deja pasar se llama transmitancia y la que absorbe con B, absorbancia, acuérdense, no es un fenómeno de adherir, sino de penetrar en las moléculas y va a generar ahí cambios de excitación y brincos electrónicos. Entonces, lo que vamos a tener generalmente es una fuente es de energía, es importante mencionar. Lo que les decía, un dispositivo de dispersión, como explicaba en el dibujo, el haz de luz incide en esa fuente de dispersión y un área de la muestra, como en el infrarrojo, puede tener un detector, es decir, el que la muestra absorbe y va a dejar pasar cierta energía y esa energía la va a captar un detector. La va a medir, mira, esta dejó pasar tanta energía y yo detector, ¿verdad? La capto y la voy a transformar en una medida electrónica, en un display y te voy a dar una unidad, ¿ok? Ya sea de absorbancia o de transmitancia. También vamos a tener componentes ópticos que vamos a ver que pueden ser lentes o espejos, o rendijas, ¿no? En sí, un sistema en general para poder de alguna manera dirigir ese haz de luz hacia una fuente de dispersión y a tu muestra, ¿no? Particularmente. Es los componentes. Normalmente las fuentes se caracterizan porque ponen un circulito con X, una espantosa X. Esto es indicativo de una fuente energética. Lo que vamos a tener aquí es una rendija de entrada. ¿Se acuerdan ustedes del refractómetro que ustedes construyeron? Esta es una rendija de entrada, similar a la que ustedes hicieron con un papelito y un orificio. Vaya, es igualita. Entonces la fuente entra a esa rendija y lo que hace es, si está muy dispersa la fuente, lo que va a hacer es, pues, entrar en esa rendija. Solamente le vamos a hacer caso a la energía que entre en esa rendija. Yo quiero decirles que la rendija son muy sensibles, son pequeñas, ¿cómo le llamaríamos? Variaciones de rendija que les permite esa apertura, ¿ok? Y van a tener un sistema de dispersión, que generalmente es un prisma, el cual el haz de luz llega y va a dispersar, va a descomponer en varias longitudes de onda, y ustedes van a elegir mediante un rotor qué longitud de onda entra en la segunda rendija.
Yo quiero que entren las azules, las moradas, las verdes, las violetas, dependiendo de las características de mi muestra. Aquí, por ejemplo, entró el verde, ¿verdad? Y de todos los colores solamente seleccionamos, si recuerdan ustedes en la que vimos aquí, ya está, me olvidó. Si es verde, pues nada más dejó pasar entre 490 y 570, ¿no? Entonces, en el espectro, pues dejó de más entre 490 y 570, nada más dejó pasar el verde, ¿verdad? Y esa es la que va a incidir sobre mi muestra. Obviamente mi muestra tiene que tener cromóforos, los cuales cromóforos, perdón, van a absorber esa energía y van a dejar pasar el resto. El detector es la chamba que va a hacer. Ah, mira, la energía que tienes es tanto, se absorbió tanto y hay tanto. Por lo tanto, ahora sí que por lo tanto, en el display, ya sea que ustedes pongan absorbancia o transmitancia, es lo que van a medir. ¿Qué tanta energía absorbió o qué tanta energía dejó pasar? Esto lo van a ver ustedes, lo que es rendija de entrada, el sistema de dispersión y la rendija de salida es lo que nosotros llamamos monocromador. ¿Por qué creen que se llame monocromador? Porque solo deja pasar la luz. Exacto, solo deja de pasar una cierta longitud de onda. Ya vieron un solo haz de luz que permite definir mis necesidades analíticas, ¿ok? Para empezar, quiero mostrarles que hay distintas fuentes de energía. Ustedes, por ejemplo, en el caso de su refractómetro, pues ustedes lo que tienen a la mano es un láser, ¿no? Que tiene una energía específica. Si yo usara un láser si quiera construir un espectro UV visible y utilizo un láser, pues ese láser tiene una fuente de energía con cierta capacidad energética que va a excitar o no a las moléculas, ¿no? Pero bueno, las más utilizadas generalmente son las lámparas de deuterio. El deuterio, ¿sí se acuerdan qué es el deuterio? El isótopo del hidrógeno. Isótopo de hidrógeno. Perfecto. El que pesa 2, por eso se llama deuterio. Es un arco que se va a calentar. Es importante mencionar, es un arco en el que va a tener una atmósfera de deuterio. Ese arco se tiene que calentar, ¿no? Y por lo que es importante que cuando yo encienda un espectro de UV visible, les dé unos 15, 20 minutos de calentamiento. ¿Por qué? Porque esos arcos o esos alambritos o esa atmósfera se tiene que calentar junto con la lámpara, con el deuterio, generar una fuente de energía con un espectro continuo. No que haya variantes, sino que sea como continuo, ¿sí? Que tenga la misma energía. Debido a eso, por regla y por buenas prácticas de laboratorio, cuando yo ocupo un espectro UV, si está apagado, debo de encenderlo y en 15, 20 minutos trabajar. Porque si quiero trabajar de manera inmediata, no llega a la temperatura tal que nos emite un espectro continuo. Entonces, es muy importante. Regla número 1, encender el equipo unos 15 o 20 minutos antes de usarlo, porque si no, no podemos caer en ciertos errores en la parte del analito, de cuantificar el analito. Entonces, en el caso de deuterio, chicos, normalmente tiene una intensidad continua en la región UV. ¿Se acuerdan de dónde a dónde era el espectro UV? ¿Qué longitud de onda es? Del 400 a 200. ¿Otra vez? De 200 a 400. Perfecto, de 200 a 400, ¿ok? Después del 400 hasta el 800 vemos el visible. Entonces, de 200 a 400, el deuterio emite de manera continua esa intensidad de luz. Y lo podemos ver, miren ustedes, aquí es una irradiación, y si se dan cuenta, continuamente, aunque va disminuyendo, pero lo hace de manera continua. Entre 200 y 400, ustedes no tienen mucha fluctuación, ya se dieron cuenta. Pero ¿qué pasa después de 400? Pues hay saltos, ¿no? Hay variaciones muy importantes. Entonces, la lámpara de deuterio, como no varía
o más bien se mantiene continua la intensidad, ¿no? Nosotros podemos decir que de 200 a 400, es decir, en el espectro UV, puedo yo utilizar una lámpara de deuterio. Es importante. La lámpara de deuterio tiene 1000 horas de uso. Hay que incluir los 15 o 20 minutos que voy a calentar. De hecho, nosotros en los laboratorios de investigación tenemos un espectro UV visible. Yo creo que casi todo el mundo en sus laboratorios, o de UV o de visible. Lo que sí hay que ver la vida útil. Si es una lámpara de deuterio, dura 1000 horas. ¿Sí? Entonces, hay que ver porque si no, después de 1000 horas empieza a fluctuar y no me da la intensidad de la energía continua y por lo tanto podemos caer en errores analíticos, ¿no? Por eso es importante ver el inicio de uso, cuántas horas ir sumando, ¿no? Pero la verdad, 1000 horas a nivel investigación, pues son bien largas las vidas útiles de la lámpara. Si hablamos de un laboratorio, de una empresa de control de calidad, donde tienen ustedes encendido durante un turno el equipo, pues olvídese, el gasto es mucho más y obviamente el cambio de las lámparas suele ser más continuos, ¿ok? En el caso de el espectro del visible, nosotros usamos generalmente la lámpara de wolframio. ¿Sí conocen el elemento de wolframio? Sí, profe. ¿Cuál es? Creo que era un metal que tiene bastante densidad, ¿no? Ajá. ¿Es de uso continuo? ¿O ya no? ¿O es raro? No había escuchado de él, entonces supongo que es raro. Pues de hecho no. ¿Ustedes han escuchado tungsteno? Es el mismo elemento, ¿no? Exactamente. De hecho, es el mismo elemento, nada más que por azares del destino se le conoce con los dos nombres, tanto del wolframio, que de ahí es el símbolo, y el tungsteno. De hecho, las lámparas antiguas, los focos antiguos que tenían el alambrito en la parte central, es de tungsteno. Entonces, esta lámpara halógena que le llaman de tungsteno o de wolframio, tiene muy buena intensidad durante el intervalo del visible. Si se dan cuenta ustedes, el visible empieza del 400 al 800. Entonces, si se dan cuenta, es una intensidad continua, de hecho hasta 1000, miren, no hay ningún problema. Y de hecho, abajo de 4000, que no llega a todo el rango del UV, se puede hacer. Creo que empieza como en 200, como 250, ¿ok? Entonces, las lámparas de wolframio generalmente puede cubrir parcialmente el UV, que es por ahí de 250 a 400, y todo el espectro visible, ¿ok? Por eso, esta fuente de tungsteno generalmente se ocupa en los espectros visibles, ¿ok? Entonces, para los espectros que solamente son UV, ponemos una lámpara de deuterio. Para los que son para visible, ponemos una lámpara de wolframio o tungsteno. Pero si ustedes son ricos y famosos, pueden poner dos lámparas, una de deuterio y una de tungsteno o wolframio para que sea el espectro UV visible. Sí, es muy importante que sepan, un espectro visible o un espectro UV solo cuestan alrededor de tal vez unos 200 a 300 mil pesos. Y un espectro UV visible que tenga las dos lámparas o una equivalencia, normalmente fluctúa, no sé, $500,000 de pesos. Entonces, es lo que ustedes quieren ver o los que ustedes quieren evaluar. Vamos a suponer que están ustedes en una empresa donde utilizan fármacos incoloros a blancos,
pues pueden usar solamente el espectro UV, les sale económico sin ningún problema. Pero si ustedes tienen o trabajan en una empresa en donde el control de calidad es a distintas materias primas o productos terminados, lo ideal es que utilicen el rango completo, UV y visible, ¿no? Por ende, pues la inversión es un poquito más cara. La lámpara de tungsteno tiene mayor vida útil y es de 10,000 horas, ¿no? Es muy robusta esta condenada lámpara y se ocupa muchísimo, sobre todo en los espectros visibles. Y ahí van a ver ustedes que siempre andan corriendo porque, por ejemplo, creo que en el laboratorio de analítica existe un espectro UV, pero, por ejemplo, dice, maestra, quiero leer en 220 y en ese espectro no lo pueden leer, solamente creo que llega en 260 y entonces corren, van a buscar otro espectro que venga todo el amplio todo el rango de UV. Eso es muy importante, qué longitud de onda van a leer, ¿no? Y eso tiene que ver mucho de qué color tiene mi sustancia o los cromóforos, qué colores presenta o le da característica. Existe una fuente alternativa que actualmente es la que se ocupa más a nivel globalizado, que la lámpara de xenón. La lámpara de xenón suele ser bastante económica y se dan cuenta, me puede dar más o menos una buena frecuencia continua de 200 hasta por ahí de 800, ¿no? O de abajito de 800. Estos son espectros un poquito más versátiles porque me lee el UV y me lee el visible, aunque no todo el rango hasta 1000, como vimos en el caso de tungsteno. Pero de hecho es la más económica y la que se ocupa más como espectro UV visible, ¿sí? Es mucho más barata que los espectros que tienen las dos lámparas, la de deuterio y tungsteno, y también se conoce como un espectro UV visible. Nada más que sí hay que preguntar si es una lámpara de xenón, porque si mi muestra quieren leer ustedes un rojo intenso que sube arriba de 800 a 900, casi el infrarrojo, pues obviamente no va a ser útil la lámpara de xenón. Pero para la mayoría de los analitos que tienen cromóforos, les permiten leer dentro del espectro UV visible y es de los más económicos. Y su vida útil, aunque ahí no lo dice, es muy semejante a la de tungsteno, alrededor de unos 10,000 horas de uso, de intensidad continua y no hay ningún problema. De hecho, es la que más se ocupa de manera comercial. ¿Ok? Por otro lado, tenemos lo que es dispositivo de dispersión, y se acuerdan ustedes que lo que hace es descomponer en distintos ángulos, distintas longitudes de onda, ¿no? Y suelen ser, muy sencillos como un prisma. Entonces yo les decía, un prisma, viene el haz de luz, que aquí viene, miren, el haz de luz. Al chocar con el prisma se descompone en distintas longitudes de onda y suelen ser los más baratos, la verdad, que suelen ser los más económicos. Obviamente, el ángulo que desvía no es lineal, no, quiero decir que el haz de luz al pasar por el prisma no es lineal, sino que es angular, es decir, genera distintos ángulos de dispersión, no es derechito, o sea, por decir algo que aquí choque y que aquí se descomponga, no, sino al contrario, hay como una desviación y lo que tenemos que usar pues es una serie de espejos o mecanismos para que esta dispersión pues llegue a la muestra, ¿no? Y hay que tener cuidado de la temperatura, porque muchas veces esa dispersión no se realiza correctamente si no hay un buen control de temperatura, tanto de la solución que metamos a analizar como del medio ambiente. Por eso un espectro UV, como muchos de los equipos instrumentales, deben de estar dentro de una zona con control de temperatura. ¿Ok? Y la vamos a dejar en el siguiente. Vean ustedes, estos son
redes de difracción, que son como laminillas de algunos metales, aluminio, por ejemplo, y lo que hacen es una red holográfica. Entonces el haz de luz llega y ustedes pueden mover esta red de dispersión y generar distintas ángulos de dispersión, muchísimo más sensibles y demás. Y por ende suelen ser mucho más caros. ¿Ok? Entonces aquí lo dejamos para continuar la mañana tempranito, la explicación. Y de hecho ahorita todavía no vemos qué son los grupos cromóforos, ¿verdad? Eso es importante mencionar. Solamente estamos hablando del equipo o del instrumento y más adelante vamos a ir viendo a qué me refiero como grupos cromóforos, ¿ok? No sé si tengan dudas. Yo me emociono hablando y... Maestra, es que hace como 4 años más o menos habían mencionado algo así de lo de el espectro visible y todo eso. Para las pruebas de glucosa se ocupa el espectro de UV visible, ¿no? El espectro visible, perdón. El espectrofotómetro de UV visible. Pero en este caso, el cromóforo es la hemoglobina. ¿Es en la sangre? Sí, para glucosa en sangre. Yo te voy a preguntar porque yo no soy QFB, acuérdense. Para el análisis de glucosa en sangre, ¿qué haces? A la muestra, ¿qué haces? Pues por lo general se lava la sangre y ya después se hace una disolución. Pero ¿qué es lavar sangre? Se lava, bueno, se hace un lavado con solución salina. Se va haciendo una disolución y al final pues queda como que cierta disolución de la sangre. Entonces ya después se mete al espectrofotómetro. Pero sin, ¿no haces centrifugación? sí, pero o sea, bueno, es que para lavar la sangre, una vez le vas agregando la solución salina, tienes que ir centrifugando la sangre y tirándole el sobrenadante y volviendo a agregar solución salina y así. Ajá, te digo porque yo no soy QFB y estoy intentando hacer. Generalmente cuando tú utilizas, por ejemplo, cloruro de sodio o algunas sales, lo que estás haciendo es disolviendo las proteínas. Quiero pensar, ¿eh? O sea, mi conocimiento químico, te digo lo que yo creo. Entonces, tú eliminas ese sobrenadante y lo que te va quedando es el azúcar. Los grupos cromóforos, se los adelanto, son grupos dobles enlaces y particularmente dobles enlaces conjugados. Lo que no sé, si tú tienes ya el pellet después de una centrifugación, ese pellet, ¿de qué color es? Como entre rosita y rojito. ¿Y no le pones reactivo? Sí. ¿Qué le pones? Ay, no me acuerdo cuál reactivo utilizábamos, pero sí le poníamos un... Ajá, lo que No, te quiero decir que tal no, vez ese grupo, ¿no? Perdón, sí hablé. ¿No? Lo que te quiero decir, como no conozco la técnica, yo me imagino, a lo mejor ese reactivo lo que haces es solubilizar el azúcar y pegarle grupos funcionales que los hagan dobles enlaces. Porque la glucosa en particular no tiene dobles enlaces. Es un aldehído, sí, ¿verdad? Es un aldehído con grupos OH, pero los OH son muy propensos a formar estructuras. Probablemente le pegues algún reactivo que tenga grupos cromóforos y por ende lo puedes leer a cierta longitud de onda. Es que igual nos habían comentado que la hemoglobina pues era cromóforo. Era un cromóforo. Claro, pero tú con los lavados de sal, lo que estás haciendo es una solubilidad selectiva. Nosotros le agregábamos hidróxido de sodio cuando hicimos cuantificación de proteínas, pero de la caseína. Ah, de la leche. Ajá. Y cloruro de Es sodio. que las proteínas tienen distintos, como tú los puedes ir separando con los distintos tipos de solubilidad. Hay una tabla que se llama la tabla de Oswald, que tú puedes ir solubilizando las globulinas, las albúminas, las distintas, ahorita me quisiera acordar, pero son 4 tipos. Una de ellas es con hidróxido de sodio, otro es con cloruro, otro es con alcohol.
Reactivo violet. El violet es un indicador, es un colorante que le va a proporcionar la cromosidad a esos reactivos. Cuando haces proteínas, me estás preguntando, cuando cuantificas proteínas, si utilizas el violet o azul de Comasí o Lowry, existen muchas técnicas, pero la mayoría utilizan colorantes que se adhieren o sustancias que se adhieren a ciertos grupos funcionales que los hacen cromóforos. En conclusión, un grupo cromóforo es todo aquel que tiene doble enlace y particular conjugación. Si tu analito no lo tiene, tú puedes artificialmente provocarle grupos funcionales, o sea, adherirle compuestos específicos y hacerlo cromóforo. ¿Me explico? Ese Sí. proceso se le conoce como derivatización, es decir, que vas a generar derivados provocando la formación de grupos cromóforos. Entonces, la verdad, la determinación de glucosa no me la sé, no me la sé. Pero de acuerdo a lo que me dice la compañera, posiblemente al final, esa pellet que queda después de la centrifugación, porque a lo que me está describiendo es que la parte, el suero, ¿no? La estoy desechando y solamente me quedó el pellet. Seguramente le adicionas alguna solución que permitas formar grupos cromóforos con la glucosa y ser específica en la reacción. De hecho, ahí tienes un aldehído y tienes OHs que pueden pegarles ahí grupos funcionales y formar dobles enlaces. Tan solo el aldehído es un doble enlace. Y el hecho de que sea doble enlace, más adelante lo vamos a ver, excita y brinca. Acuérdense que los dobles enlaces brincan los electrones. El grupo carbonilo del aldehído de la glucosa, el oxígeno tiene pares de electrones y esos brincos, bueno, esa energía llega a ese grupo funcional y lo excita. Y brinca esos electrones y puedes absorber el UV. No vas a absorber tanta energía como, por ejemplo, una cadena hidrocarbonada con dobles enlaces conjugados como los beta-carotenos, que son aquellos compuestos que se encuentran en la zanahoria o en el jitomate, esos que dan colores naranjas y demás. O la vitamina B, la vitamina B12, que son moléculas donde tienes muchos dobles enlaces y por lo tanto la absorción es mucho mayor. No sé si contesté tu pregunta. Sí, profa, gracias y disculpe. No, al contrario, es bueno discutir esas cosas. Yo no soy QFB, acuérdense, explíquenmelo, por eso pregunto, explíquenmelo y llegamos a una conclusión. Y generalmente lo que hacemos es eso, si mi sustancia no es colorida y yo quiero cuantificarlo por V, lo puedo hacer siempre y cuando químicamente le pegue grupos funcionales que genere dobles enlaces. ¿Ok? Eso es importante Sí, profe, mencionar. gracias. De hecho, ustedes como químicos les van a entrar esas áreas de desarrollo analítico. Ustedes van a entrar a un laboratorio de control y van de la nada a generar un método. Y tienen que saber de química, pero chorronal, ¿eh? Porque si no sabemos, yo por ejemplo no sé hacer el análisis de glucosa, pero la molécula de la glucosa sí me la imagino, sí tiene ahí un grupo cromóforo, pero si le pego más, me va a dar soluciones con más cromóforos y así absorben en UV visible. Y una idea general, por ejemplo, si yo les dijera, ¿qué sería bueno? Vamos a ver, metanol. Pregunta, que se queden de tarea. Metanol, ¿lo podré evaluar en UV visible? No, ¿Por qué? porque dijo que se ven los grupos cromóforos y tienen que estar conjugados. Y Dobles enlaces conjugados. Como no tiene, no lo voy a ver. ¿Qué creen? El metanol se ocupa mucho como solvente en UV visible, porque como no se ve, no hay interferencia.
¿Ya vieron ustedes? Pero en el infrarrojo sí lo voy a poder ver, ¿verdad? Pregunta de examen. Ah, ¿sí? ¿Lo voy a poder ver? Sí. Sí. ¿Qué Bueno, vamos pues a es ver? funcional. ¿Qué vamos a ver? El alcohol. Tiene un La alcohol. bolsita del alcohol tequilero, ¿a poco no? ¿Qué más? Los enlaces carbono-oxígeno o los enlaces carbono-hidrógeno. ¿Ya vieron? Esa es una pregunta que yo les puedo hacer. ¿Lo voy a ver o no lo voy a ver en infrarrojo? ¿Lo voy a ver o no lo voy a ver en UV visible? Y son preguntas muy básicas que hay que conocer, ¿sí? Entonces, agradezco las preguntas para poder discutir. Ni se sienta mal la compañera, no soy QFB, pero si me ponen a hacer azúcar, me da ñañaras manejar la sangre. Son muy, muy temorosos. Tan solo de sacar, les voy a confesar algo. Antes, en mi época, hacíamos propedéutico. Y yo en el propedéutico me inscribí para QFB. Y al llegar a la facultad, anteriormente, nosotros llevábamos 3 semestres de tronco común. Entonces, en toda la facultad, los primeros 3 semestres te daban chance como para ver qué carrera ibas a estudiar, porque antes eran 5 años. Entonces, los 3 primeros semestres yo estudié con los QFBs y perdón, los 2 primeros. A partir del tercero teníamos que definir la carrera y ahí yo les acaté porque nos llevaron al Seguro Social y en ese momento llegamos y le estaban sacando sangre a un bebé que tenía varios piquetes que no podían porque tenía como mucha inflamación el bebé. Y le sacaron de la cabeza, muchachos. Y la verdad, yo cuando la estaban sacando casi me desmayo. Yo dije, no, me pongo a chillar con mi paciente. Yo no sirvo para sacar sangre. Yo los admiro y los respeto, pero eso de sacar sangre no es lo mío. Ni de manejo de ratitas para pruebas biológicas, tampoco. Pero no por eso, yo soy química. Ustedes son químicos. No se les olvide que ustedes también son químicos, ¿no? Ustedes mucho para el sector o el área de la salud, a lo mejor nosotros somos más hacia el área orgánica, pero tenemos que conocer y tenemos que unir conocimientos, vincular conocimientos y pues es posible contestar preguntas sin necesidad de dominar esos temas. Yo no he hecho nunca azúcar en sangre, pero me imagino, por lo que me decías, es que hacen una solubilidad selectiva. Y de hecho les voy a mencionar, aunque yo sí lo sé, no manejan generalmente un espectrofotómetro. A veces utilizan lo que les llaman fotocolorímetros, que vamos a ver. Los fotocolorímetros no me da todo el rango, solamente por medio de filtros me da, por ejemplo, un filtro 520, otro 410, otro 320. Pero si yo quiero 315, no me lo da, porque nada más tengo 320. Entonces, eso se les llama fotocolorímetros, porque solamente tienen como 4 o 5 filtros que me dan solo una longitud. Cuando hablamos de un espectro, si ustedes quieren 311, 312, 315, se los da. Cuando hablamos de un fotocolorímetro, no, tienen intervalos. Y yo lo he escuchado para cuestiones de mediciones celulares en biología molecular o cuestiones clínicas, manejan mucho los fotocolorímetros, que son los que me dan un rango de longitud de onda. Por ejemplo, los famosos determinación de proteínas por el método es un morado, de Comasí, creo que es, con reactivo de Comasí. Solamente, creo que la longitud de onda máxima, haga de cuenta que es 510, y ese filtro solamente llega a 500. Entonces, no lo leen a 510, en un espectro similar a 500, ¿no? Y eso es válido, quiero decirles, porque luego utilizan los micropozos, que es una tableta como de plástico que tiene pequeños orificios o pequeños perforaciones, donde pues creo que analizan hasta 96 pozos, o sea, un chorro de muestras.
que en un espectro UV visible tendría que analizar una por una y me tardo eternidades. Pero bueno, eso más adelante lo vamos viendo. Pero muy nutrida ese tipo de preguntas, háganlo, sin problema. Si no sé, no pasa nada, que yo diga no sé. No sé, me voy corriendo con el maestro Felipe que me explique. Pero yo en cuanto a clínicos no le sé, pero indagamos y aquí llegamos a una conclusión. ¿Ok? Así que no sientan pena ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces ahora sí nos vemos mañana. Sí, profe, hasta luego. Cuídense. Gracias. Bonita noche. Bye. Gracias. Noche. Hasta luego.